en la parte de silencio, ¿no? En el audio sobre todo, para que no haya interferencias. Bueno, me parece que vamos a dar inicio. Bueno, nos toca hoy día ver el tema de lo que es semiología en generalidades. Si hay alguna interferencia, por favor, me dice. Bueno, recordemos. Por favor, coloquen en modo silencio. Alguien está con el micrófono. Por eso es que hay mucha interferencia. Me parece que está mejor, ¿no? Bueno, nuevamente darles la bienvenida al curso virtual de semiología. Cualquier duda que tenga, vamos a tener al final unos 5 o 10 minutos para poder despejar algunas dudas que tengan. ¿Listo? Si alguien, digamos, no se escucha, me interfieren nomás si es que se borra el audio, por decir así. Recordemos que la semiología es la parte de la medicina que se encarga justamente del estudio de signos y síntomas. También recordar que el conjunto de signos y síntomas es un síndrome. Entonces, por favor, les voy a pedir que apaguen el micrófono. Alguien está con el micrófono encendido, por eso es que hay interferencia. De todas maneras, vamos a ver ahora, en referencia a los síntomas, el paciente nos puede referir. Ya hemos indicado que los síntomas es algo subjetivo y los signos son lo que uno puede evidenciar como médico. O manifestaciones que tienen los pacientes, tiene que extremar el médico clínico, en este caso, para poder llegar al diagnóstico. Por favor, en modo silencio. Darla Roja está con micrófono. Romina Belén está con el micrófono encendido. Por eso es que no se... Liliana también está con el micrófono encendido. Karen Peña está con el micrófono también encendido. Noelia Zulema. Por eso que hay mucha interferencia. Si pueden apagarlo por la parte del micrófono para que se escuche muy bien. Por favor, repito. Edgar Resende está también con el micrófono. América también está con el micrófono encendido. Darla Roja está también con el micrófono encendido. Resende Néstor, Edgar Carlos, igual. Mejía Noelia, apaguen por favor el micrófono para que no haya interferencia. También Jacqueline Figueroa, coloque en silencio en el micrófono. Sara Roxana Menacho, lo mismo. Noelia Zulema. Edgar Resende Néstor, por favor, en silencio el micrófono. Profesor. A ver, ahora sí creo que está mejor está mucho mejor, no hay interferencia. Edgar Resende. A ver, veamos. Vamos a silenciar a Resende Néstor. Daniela Molina, vamos a silenciar igual. Eso, muy bien. Quiroga, también. Noelia. Me parece que está mejor. Me parece que está mejor ahora, si no hay mucha interferencia. Noelia Zulema. Bueno. Por favor, coloque en silencio igual. iPhone de América, por favor, igual en silencio. Muy bien. Ok.
Bueno, me parece que ahora sí está mejor el audio. Estábamos indicando que el médico tiene que agotar todos los esfuerzos para poder llegar a un diagnóstico. ¿Y cómo se hace? Mediante la anamnesis, preguntando al paciente qué molestias tiene, qué es lo que refiere. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a ver los síntomas y signos en general. El paciente, ¿por qué viene a la consulta? El paciente viene a la consulta por dolor. La mayor parte de los pacientes vienen por dolor. Si el paciente no tiene dolor, no va a la consulta. Entonces, cuando usted hace médico, van a ver que la mayoría viene cuando le duele. Entonces, es una sensación, dice que viene del latín poema, pena o castigo. Es una sensación molesta que el paciente va a referir. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta justamente esto. Mucho depende de que el paciente tenga un umbral de dolor, digamos, alto. Recuerden que las mujeres tienen el umbral del dolor más alto, o sea, soportan más el dolor que los hombres. Eso está demostrado. Es variable, tiene mucho que ver, de acuerdo a eso, tiene mucho que ver en referencia también a la cultura, a la idiosincrasia, a la gravedad de la enfermedad que pueda tener. Está dando clases ahorita. ¿Perdón? Sí, pues mira, a ver si se escucha. ¿Quién está hablando? ¿Alguien? Coloque por favor en silencio, dijimos. Si se van a unir, por favor, coloquen en silencio. Sí. Desde su casa cerrado. Pero... Eliane y Rachel, por favor, en silencio. Gaby también en silencio, por favor. Bueno, podemos continuar, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos entonces. Estábamos comentando de que el dolor es muy variable. Daniela Molina, por favor, disculpe, coloque en silencio. Por favor, en silencio, Daniela Molina. Coloque en silencio su celular. Muy bien. Entonces, sigamos. Dijimos que el dolor es muy variable, dependiendo si es un dolor orgánico o funcional. También tiene mucho que ver en referencia a la intensidad que el paciente puede tener en referencia al dolor. Y para eso nosotros aplicamos lo que es una mnemotecnia que es Atiliev, o en algunos casos Alicia. Atiliev se refiere, por ejemplo, esta mnemotecnia, seguramente en el hospital cuando vayamos a hacer prácticas o en sus exámenes, se les va a preguntar con referencia a esto. Cuando usted ve a un paciente con dolor, tiene que valorar de acuerdo a esto, a la aparición, al tipo de dolor, la intensidad, la localización, la irradiación, la evolución y los fenómenos que van a exacerbar o van a atenuar el dolor. Entonces, de acuerdo a esto, la aparición, cuando inicia, exactamente cuándo empezó el dolor, desde cuándo le duele, hace qué tiempo está delicada de salud. El tipo, ¿a qué se parece? Es un dolor, qué sé yo, puede ser opresivo, lancinante. Opresivo puede ser, por ejemplo, en un infarto, lancinante, en una neumonía, tipo puntada de costado. Puede ser un dolor urente, por ejemplo, en el herpes zóster. Y así uno tiene que preguntar un dolor cólico, por ejemplo, un cólico biliar o renal. La intensidad tiene mucho que ver, ya decíamos, con la idiosincrasia del paciente. Hay una escala que se usa, la escala de EVA, para ver la intensidad, para ver si este paciente tiene, digamos, un leve dolor o un, qué sé yo, grave dolor. Y de acuerdo, vamos a ver, de acuerdo a la escala de EVA justamente. También es importante ver la localización, cuál es la región donde está anatómicamente el dolor. No es lo mismo que te diga, doctor, me duele acá en el tórax, en el precordio, ¿no? Tú vas a pensar en un problema cardíaco probablemente. No es lo mismo que te diga, bueno, me duele, qué sé yo, mi mano, digamos, derecha. No es lo mismo a que te diga, me duele el hombro izquierdo con dolor del precordio. Entonces uno pensará en un proceso, qué sé yo, un infarto probablemente. Tiene mucho que ver también la irradiación. A ver, como ejemplo podemos colocar un infarto de miocardio.
el paciente va a referir el dolor en la región precordial, que puede irradiarse hacia el hombro o hasta la región cubital, por ejemplo, de lo que es la mano. Entonces, el dolor también va a estar seguramente, va a evolucionar rápidamente. No va a ser un dolor crónico, va a ser un dolor que se instaura en minutos u horas, por decir así. Y además de eso, tenemos que evaluar los fenómenos asociados a esto, algunos que ceden o que van a incrementar el dolor. Ahí está, por ejemplo, semiología de dolor, decíamos, tiene mucho que ver, por ejemplo, Atiliev, el tipo, decíamos, lancinante, urente, sordo, desgarrante, pulsátil, cólico. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un cólico renal, el paciente se retuerce, ¿no?, de dolor. Es muy intenso el cólico, ¿no? No es lo mismo, digamos, que un dolor sordo, que puede tener un paciente, por ejemplo, con neoplasia, o un dolor que puede ser lancinante, una neumonía, un derrame pleural. Esta posición es clásica, la posición clásica que se puede adoptar en plegaria maometana, por ejemplo, una posición antiálgica. Este tipo de posición justamente lo va a adoptar un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, por ejemplo. Esta posición llamada en plegaria maometana. Entonces, recuerden que este dolor que produce el taponamiento cardíaco hace que el paciente, por la misma disnea, se incline para adelante como una plegaria maometana. Entonces, ya saben, un tipo de posición que adopta el paciente antiálgica en un taponamiento cardíaco, por ejemplo. El dolor también tiene mucho que ver, puede ser superficial o puede ser profundo, puede ser somático, o sea, superficial, localizado, pero también puede ser profundo, mal definido, mal delimitado, un proceso, digamos, es un proceso abdominal. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? Indíqueme con un dedo la posición exacta del dolor. Entonces uno tiene que decir al paciente para que pueda indicarnos. La intensidad podemos valorar de acuerdo a una escala analógica de EVA, que se llama. Esta escala, por ejemplo, si ven en caritas, que va de lo que es de 0 hasta 10, 0 sin dolor. Y uno pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor? Bueno, le dirá, doctor, le cuento que el dolor es 5, por decir, del 1 al 10. Dirá que es probablemente no tan intenso, pero que tal vez le dice que es 10. Es un dolor, pues, el peor de los dolores. Entonces uno puede cuantificar de acuerdo a esto, o a estas caritas, de acuerdo a la intensidad. Entonces, del 1 al 10 podemos cuantificar la intensidad del dolor. Porque recuerden que es algo subjetivo que el paciente nos refiere, pero que nosotros no podemos. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Angélica, ¿alguna consulta? Mauricio, ¿alguna consulta? No, ¿no? Seguimos. En silencio, por favor, coloquen si no hay consultas. Bueno, sigamos entonces. También es importante recordar, pero hombre, es importante recordar que la intensidad también puede estar, del dolor puede estar referida de acuerdo a algunos factores. Puede estar, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto de miocardio, es clásico este ejemplo. El paciente va a referir un dolor precordial, puede tener signos y síntomas vasovagales, sudoración, puede tener sensación de muerte, palidez, diaforesis, náuseas, vómitos, y el dolor va a ser de gran intensidad. Entonces tiene mucho que ver justamente el dolor de acuerdo a eso, ¿no? Porque si es de gran intensidad y le dice, doctor, me duele en el precordio, yo tendré que pensar que no sea algo referente a un problema cardíaco.
una interferencia, ¿no? Nadie está creo con el micrófono encendido. Si lo puede colocar en silencio, nadie. Muy bien. Entonces, también es importante valorar la escala del dolor, ¿no? No se olvide. La localización, por ejemplo, un infarto me va a referir en la región precordial. Pero si es un infarto, por ejemplo, de cara diafragmática, o sea, de cara inferior, el paciente va a referir dolor en el epigastrio, por ejemplo. Un cólico biliar se va a localizar en hipocondrio derecho. Un cólico renoureteral va a venir de la región lumbar hasta los genitales. También hay, por ejemplo, se puede ver un cólico renal que va de la región lumbar hasta los genitales, por ejemplo. Ahí se puede apreciar la irradiación que tiene el dolor, ¿no? El paciente dice, me duele en la espalda, así les va a decir. Para los riñones le va a decir el paciente, o sea, empieza en la región lumbar y se va irradiando hacia adelante, hasta la fosa ilíaca derecha, hasta los genitales generalmente. En un infarto, por ejemplo, el dolor es precordial, se irradia al hombro, puede llegar hasta la parte cubital del antebrazo y llegar a la parte de la mano, la parte cubital. También dijimos que hay otra mnemotecnia para poder valorar el dolor, que es ALIS, que también pueden usarlo si gustan, pero más lo usamos en latín, no se olviden, ¿no? Antigüedad, localización, intensidad, el carácter, irradiación y atenuación. La hemorragia, bueno, ¿quién no ha tenido una hemorragia? ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, esta desagradable sensación de ver sangre, que probablemente cuando era, digamos, uno pequeño, pues se asustaba? Recuerden que ustedes, como médicos vamos a poder, tenemos nosotros que poder controlar todas estas situaciones. Vamos a ver muchos pacientes seguramente, ¿no? Y entonces, la hemorragia de salida de sangre desde los vasos sanguíneos tiene muchas causas. Puede ser por trauma, puede ser celular, alteraciones vasculares. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no? Está preguntando. ¿Se escucha? Le decía, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Muy bien. Entonces, sigamos. Decíamos que la hemorragia puede ser por muchas causas, ya sea por problemas vasculares, lesiones en los vasos, coagulopatías, problemas de coagulación de la sangre, pacientes hepatópatas y demás. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos tipos de alteraciones, por ejemplo, petequias, que son la presencia de lesiones en la piel de tipo cabeza de alfiler, por decir así, que se pueden dar por plaquetopenia, por ejemplo, o equimosis, cuando hay alteraciones de la coagulación, o secundario a traumas, hematomas, epistaxis, salida de sangre por las fosas nasales, gingivorragia, como se puede apreciar acá, hemóftisis, salida de sangre generalmente que proviene de las vías respiratorias, hematemesis de la vía digestiva, y melena, que es esto una sangre digerida que viene secundario a una hemorragia digestiva alta, por ejemplo. Entonces, recuerden que esto puede ser por una hemorragia digestiva alta. Esta melena, que se ve, es así de negra, oscura, como alquitrán, uno para poder, digamos, evidenciar, porque puede ser que le diga al paciente, doctor, le cuento que yo hice una deposición media negruzca, uno quiere certificar si es o no es sangre, lo que hace es instilar acá agua oxigenada. Y van a ver, si es sangre, va a ver que hace unas burbujas. Pero si no es sangre, entonces no va a ser. Entonces, cuando uno
quiere hacer la prueba, se llama la prueba del guayaco, se llama eso. La prueba del guayaco consiste en instilar agua oxigenada. Si tiene contenido de sangre, seguramente van a ver un burbujeo en estas heces. Entonces, repito, cuando uno tiene una hemorragia digestiva alta puede tener hematemesis, que es vómito con sangre, melena, sangre digerida en las heces. Ahí se puede ver un paciente con hemóftisis, sangre viva, roja, rutilante, ¿no? La localización, dijimos que tiene mucho que ver, puede ser evidente, inaparente, puede haber localización, en este caso, dependiendo del paciente que tenga, puede ser una hemorragia, por ejemplo, intraparenquimatosa, un hematoma cerebral, puede ser de evolución aguda o crónica, puede ser intersticial leve, moderada o masiva, y puede tener serias consecuencias. Por ejemplo, acá, en una hemorragia se puede observar un TEC, un trauma cráneoencefálico. Acá se puede ver un paciente con múltiples lesiones, pero lo más importante que aquí podemos ver es una tomografía, un hematoma, en este caso es epidural. ¿Por qué epidural? Recuerden que está fuera de la dura madre. Cuando está fuera de la dura madre, tiene esta característica de un balón de fútbol americano. Quiere decir que este hematoma está fuera. Está en el deber, dice el barrio y la calle. Alguien está con el micrófono encendido, por favor. Coloque en silencio. Fanny Pereira, por favor. Apaguen su micrófono. Bueno, sigamos. Habíamos indicado que un hematoma epidural se encuentra fuera de la dura madre. Por eso tiene esa convexidad bien delimitada. Quiere decir que la dura madre está reteniendo el hematoma. Entonces, este es un hematoma epidural, pero que sí está desplazando la línea media. Miren cómo los ventrículos están desplazados. Pero también puede ser que se trate de un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? Puede ser que sea un subdural que va a tener estas características, irregular, no va a ser como lo anterior, bien convexo, ¿no? Algunos signos que podemos evidenciar, por ejemplo, aquí hay equimosis, el signo de Battle que se llama, en una fractura de base del cráneo, en este caso del peñasco, signo de los ojos de mapache en fractura de base del cráneo, es algo grave, desde luego que sí. Recuerden que esto nosotros tenemos que llegar a diagnosticar un traumatismo encefalocraneal grave en este caso. Y uno puede clasificar de acuerdo a eso, podemos clasificar, digamos, la hemorragia. Recuerden que puede haber 4 grados, de acuerdo al choque hipovolémico puede haber 4 grados. Clase 1, 2, 3 o 4. La clase 1 dice que es como donar sangre. Recuerden que la volemia son 5 litros. Si nosotros perdemos de 5 litros el 15%, que más o menos es 750 ml, no se hace nada. No hay que reponer nada, el paciente no tiene síntomas, ni taquicardia, nada. Es como donar sangre, en otras palabras. Más o menos hasta 750 ml. ¿Quién no ha donado sangre? Entonces, es así como nos sirve. Pero en clase 2 o grado 2, el paciente ya pierde del 15 al 30%. Ya la pérdida ya va más o menos hasta los 1500. Aquí hay taquicardia, presión normal, desde luego, taquifnia, pero no se hace nada de por ahí poder reponer con solución fisiológica en clase 2. Clase 3, el paciente ya pierde del 30 al 40%, miren, casi ya 2 litros, aquí hay ya gran taquicardia, disminución de la presión arterial, gran taquifnia, disminución de la diuresis. Acá ya ves solución fisiológica en esta clase, fisiológica, Ringer, o por ahí sangre ya necesita. Clase 4, más del 40%, 2 litros o más, gran taquicardia, en choque hipovolémico, shock. Recuerden que la presión arterial normal es entre 80 y 120. Por debajo de 90-60 hablamos de hipotensión arterial. Por debajo de 90-60 hablamos de hipotensión arterial. Gran taquifnia. Acá sí o sí es sangre de poner. Sí o sí sangre. No hay otra forma más. Edema. ¿Qué es el edema? La acumulación anormal de agua y electrolitos en el componente intersticial o extravascular. El paciente cuando tiene edema quiere decir que está haciendo un tercer espacio. Y se van a dar cuenta que el paciente por declive
hace más en los miembros inferiores. Ahí se puede ver el signo de Godet, llamado también de la huella. Ahí se puede apreciar esto, ¿no? O de la fobia también. Decíamos que el paciente que tiene facies en luna llena es porque tiene edema facial, se puede ver en los pacientes renales. Entonces, tenemos que ver acá el signo de la fobia, por lo menos comprimir durante unos 5 segundos en una superficie de la piel, ya sea en los miembros inferiores, en la parte cubital interna. Tenemos también que ver el grado, el brillo que tenga, el signo de la fobia, si está en anasarca. ¿Qué es anasarca? Anasarca refiere que el paciente está con edema generalizado, grado 4, o sea, tiene completamente lleno de líquido, ¿no? El prurito o picazón es otra sensación que el paciente refiere con la sensación de rascarse. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones dérmicas, por ejemplo, un proceso de hiperreactividad, hipersensibilidad, una alergia, pacientes que tienen reacciones a fármacos, a medicamentos, pacientes que tienen, por ejemplo, intolerancia a cierto tipo de alimentos, de fármacos, que pueden manifestar con prurito generalizado. Hay que tomar en cuenta eso. Lesiones de piel, por ejemplo, aquí lesiones que se pueden ver ya, lesiones maculo-pápulo-vesiculares. Acá, por ejemplo, el paciente con varicela. Recuerden que la varicela dice que tiene lesiones en cielo estrellado. ¿Cómo es cielo estrellado? Unas están en mácula, otras están en pápula, otras están en vesícula y otras ya están en pústula. A eso se llama lesiones en cielo estrellado, que se puede dar que el paciente manifiesta con fiebre, puede tener prurito, puede tener hasta problemas mioartralgias y demás. En cambio, en el herpes zóster, el paciente solamente tiene las lesiones maculovesiclo-papulares solamente durante en un trayecto nervioso, en un solo trayecto nervioso. Bueno, vamos a quedar acá porque parece que ya estamos en los 40 minutos y se va a cortar. ¿Alguien me confirma si seguimos con el audio? ¿Cómo estamos? Estamos bien con el audio. Ya estamos Sí, sobre los 40, Sí, ya estamos. ¿Aún todavía se puede ver? Según el anuncio que salió, dice que tenemos tiempo ilimitado. Sí, dice que tiene tiempo ilimitado. En un anuncio salió. Pero a mí me salió que ya llegó a los 40 minutos, que ya se va a cortar. Es que, claro, solamente parece que es para 40 minutos esto. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta que tengan? Porque se va a cortar probablemente. ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? Se sigue viendo, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí, seguimos todavía, doctor. Ya, de todas maneras, en cualquier momento se va a cortar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? Este es un video de prueba. Vamos a ver, vamos a tratar de mejorar cada día, pero no se olviden que tenemos que colocar todos en modo silencio para que no haya interferencia. Porque si lo coloca, hay mucha interferencia, no se escucha nada, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, por favor, que tengan? Todos los días son las clases, doctor. ¿Perdón? ¿Las clases son todos los días? No, vamos a dar, no va a ser todos los días, vamos a tratar de pasar 2 veces a la semana. Más que todo este día fue para probar si es que podíamos interactuar mediante esta aplicación, ¿no? Pero ¿se escucha bien o no se escucha? ¿Cómo está el audio? ¿La imagen perfecto. está bien? Se escucha perfecto. Muy bien. Very good. Se escucha bien. Para no perder, porque no sabemos esto, qué tiempo va a durar, no sabemos qué tiempo va a ser, capaz van a declarar, qué sé yo, cuarentena general y tal vez vamos a tardar bastante, no sabemos, ¿no? Pero por lo menos para interactuar, de por ahí vamos a hacer las clases. Me parece que va a ser buena hora después de las 6, 7, ¿no? Porque todos ya van a estar en cuarentena. Yo pienso que sería buen horario, digamos, ¿no? ¿O qué piensan? Sí, doctor. Sí, doctor, es una buena hora. Claro, y así aprovechamos algo para repasar. Vamos a tratar de ver eso. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Vamos a tratar de interactuar más por el WhatsApp. Tenemos que abrir
no sé quién se va. Vamos a ver, vamos a abrir un grupo de Face también para poder mandar algunos videos, algunos trabajos, algo. Vamos a ver ya cómo lo hacemos.